Sí, se pierde. Ya, estabas revisando el listadito inicial. ¿Y qué te pasó, Vicky? No, no, casi, no digo casi lloro, pero más o menos digo, ay, ese sí, ese sí, ese sí. Es como, ¡guau! No sabía cuánto encajaba y había empezado a escuchar el audiolibro y oh casualidad se me olvidó seguirlo. Y ahora que, antes de que empezaras, dije, lo voy a buscar solo para que lo primero que abra en YouTube, como siempre estoy escuchando cosas por YouTube, sea lo primero que me aparezca. Y me enganché de nuevo y no quería dejar el libro ahora. Hola, Eh, Anita. Perdona, Vicky, te interrumpí un segundito para saludar a la Tranquila, Anita. no lo había visto yo tampoco. Tanto tiempo, Bueno, hermosa. Estaba acá, estaba ya esperando a que abran la sala, Pero qué gusto tenerte por aquí. trabajando. Entró el viento sur. Ah, estás de salvavidas, por eso estás ahí como en esa caseta. Ah, Ajá. yo sé que no es bueno envidiar, pero acabo de sentir una pequeña envidia por tu trabajo. Me Hey, encantaría estar ahí todo contigo el en día esa acá. caseta, Ana. no, Está igual, bueno, pero 12 horas cansan. Sí, me imagino que al principio de ser muy entretenido, después ya agota. no, y después, con todas las cosas que me contó Paz, te juro que no le envidias tanto. Ah, bueno, sí, me imagino que en la playa debe pasar de todo. Porque esa visión de la playa vacía es ahora, pero cuando está llena de Ajá. gente y cuando hay que hacer lo que hay que hacer, ay mamá. Sí. Siempre le digo, yo no sé Ahora, cómo no te pones a cuando está llorar la playa en vez de... vacía, cuando está la playa vacía ya no pasa, se hace eterno. Es como que te sentís tantas horas con el río del mar, o sea, y yo intento como disfrutarlo, pongo una musiquita, intento estudiar, hacer otras cosas, pero es como que después llega un momento que te sentís como, o sea, a veces quiero intentar como si fuera un retiro espiritual, pero al mismo tiempo a veces parece como que te sentís en un manicomio, así como que, no sé. No, La no, delgada es muy línea. fuerte. Estás como que te estás volviendo loco, te estás tirando. Bien, bueno, tienes un hermoso paisaje ahí por delante para reflexionar el resto del día en el tema de hoy, porque mueve, mueve harto. Em, Cuéntame, ¿cómo estuvo tu semana, Vicky, después de que la semana pasada hablamos por primera vez de este tema del rechazo y quedó la tarea de observarnos a quiénes rechazamos, qué situaciones rechazamos y qué rechazamos de nosotros? ¿Cómo te fue? Te voy a oír, pero voy a cerrar un segundito la cámara, mi cámara, ¿ya? Pero estoy aquí oyendo. Cuéntanos. Em, Recuerdo que empecé así como muy, diríamos, embalada, entusiasmada en encontrar eso en mí. Me busqué el libro, me lo puse a escuchar y no sé, no sé si al día siguiente o a los 2 días me olvidé por completo de buscar del libro, o sea, el libro desapareció de mi radar, o sea, no sé qué pasó o sí, el rechazo me tomó, em, pero recién volví a agarrar el libro ahora que, que, que lo volvimos a mencionar. Así que me pareció muy significativo y encima, después de haber leído el listadito y haber encontrado este sí, este sí, este sí, este sí, y este no lo había pensado, pero ¡guau! También, eh, como fuerte.
hay como un tesoro ahí escondido. Mira, llegó Paz. Hola Paz, ¿estás por ahí, corazón, para saludarte? Estás sin mi... Eso, ahí sí. Hola, bella. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú, corazón? Bien. Estoy con los auriculares, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí. Joya. Como tú comentaste que tenías poquito tiempo de estar, me gustaría darte la palabra al tiro para que nos puedas contar qué te pasó esta semana después de que hablamos del rechazo. Bueno, y comentarte que te queda súper bien ese look, ese color y corte de pelo, te ves hermosa. Entonces quería preguntarte Gracias. cómo te sentiste esta semana y qué observaste con relación a la herida del rechazo. Cuando leí los textos que pusieron y las cosas que fueron hablando, me acordé de una charla que escuché que trataba todas las heridas del abandono y más que nada pensé un poco en la infancia y, y pensé también un poco cómo me siento hoy. El libro que propusiste no lo conocía, no lo pude buscar todavía y cuando pueda voy a escuchar la charla con detalle porque no tengo mucho internet, tengo que buscar el punto siempre para agarrar internet. Ok, Ujú. gracias, Paz. Yo les cuento que a mí me pasó que empecé a observar las personas más cercanas a mí en este momento, que son mi madre y mi padre, y empecé a observar cómo ellos tienen la herida del rechazo, no completa, pero la tienen, ¿ya? Y todo lo que yo también tengo de esta herida. Y fue tan intenso y removedor el proceso de estar observando la herida que me ocurrió precisamente lo que dice la herida, que es el mayor temor, eh, que es paralizarse. Y estuve 2 días totalmente paralizada, no haciendo lo que debía hacer, y no entendiendo mucho por qué estaba paralizada, como queriendo salir de la parálisis, pero no lográndolo. Y me tuve que sacar de ahí, de ese lugar de parálisis, eh, bien amorosamente, con harta compasión, por el entendimiento, ¿cierto? Y la aceptación de que sí, en realidad tengo la herida. Eh, lo que plantea Liz en su libro, ¿cierto? Es que las personas tienen 5 heridas: rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Entonces, lo que ella dice es que tenemos algunas de estas heridas o las tenemos todas. Yo personalmente creo que las tengo todas, unas más marcadas que otras. Eh, y toda la vida me pasó esto de paralizarme. Y, y hasta que no miré ahora este tema de la herida, no entendía que de dónde venía esa reacción de parálisis. Y observo en mí, ¿cierto?, que cuando una situación la siento como que me sobrepasa, la siento muy abrumadora, muy difícil, ese es como el mecanismo que adopta mi psiquis, huye paralizándose, para no tener que enfrentar lo que tengo que enfrentar o hacer lo que tengo que hacer. Entonces, si bien yo ya había visto estas heridas y las había trabajado hace unos años en mí, eh, volver a mirarlas me movió un montón. Y bueno, la semana pasada les comenté que lo que había observado en mí
era mi incapacidad, ¿cierto?, para aceptar el no. En plena campaña publicitaria, ¿cierto? Tengo un montón de gente a la cual tengo que llamarla para preguntarle, bueno, ¿usted va a querer o no esto que yo estoy ofreciendo? Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué me resisto tanto a llamar? Porque toda la campaña y todo lo que yo tenía que hacer iba como relojito haciéndolo súper bien hasta el momento de que yo tenía que concretar esa llamada y observaba una resistencia, hasta incluso física, de no querer llamar. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué no quiero llamar? Si nadie te muerde en el teléfono, es solo llamar. Ale, me decía a mí misma, Ale, ¿qué te pasa? Es solo una llamada de teléfono. Y claro, al volver a profundizar en la herida del rechazo, entendí que una parte de mí se estaba resistiendo a experimentar esa sensación de rechazo nuevamente, y la llamada de teléfono me exponía a eso, porque obviamente no todo el mundo quiere lo que tú estás ofreciendo, un porcentaje importante de personas te va a decir que no, que es natural, es normal, ¿cierto? Eh, pero una parte de mi psiquis lo estaba tomando personal. Entonces, algo que es interesante con estas heridas es que actúan así como unos lentes, son como unos prismas, nos hacen ver la realidad e interpretar las situaciones desde nuestra herida, porque no es real que la gente me esté rechazando a mí, solo está eligiendo que no quiere comprar mi servicio. Sin embargo, una parte en mi interior lo tomaba personal, como si me estuviesen rechazando a mí, y allí era donde estaba la resistencia. Entonces, ¿cómo, cómo subsané esta situación? Opté por grabar un video. Entonces, a todas las personas, en vez de llamarlas en frío, ya que el no era muy probable que me ocurriese, opté por enviar un video preguntando si en el fondo estaban interesados por lo que yo estaba ofreciendo, para que una parte de esos no me llegaran simplemente con un mensaje, no, no quiero, no, no me interesa, no en esta oportunidad, o ahora no, ¿cierto? Y no tener que escucharlo en la llamada de teléfono, que era lo que me estaba eh, afectando. Y fue bien útil esa estrategia, si bien no todos me respondieron, la gran mayoría de hecho no lo hizo, pero eso me ayudó a salir de la parálisis y como poder continuar haciendo todo lo que tenía que hacer con la campaña publicitaria. Eh, en relación al cuerpo físico, que la mujer que escribe el libro, ¿cierto?, dice que tú tienes que observar el cuerpo, porque a veces las personas eh, nos identificamos con una herida, ¿ya? Por ejemplo, abandono, que entre abandono y rechazo hay ciertas similitudes, pero no son lo mismo. Entonces la persona de repente cree mentalmente, analiza esto y dice, no, yo tengo la herida del abandono, pero resulta que Liz dice que lo principal es que tú observes tu cuerpo físico. El cuerpo físico y el lenguaje corporal es lo que te va a decir realmente cuál es la herida que está actuando u operando. Y como normalmente tenemos combinaciones de estas heridas, o en mi caso todas, lo que te puede pasar es que durante una misma conversación o durante una misma situación o durante un mismo día, frente a algo, en un momento dado actúo y reacciono desde la herida del rechazo, y en otro momento puedo estar actuando o reaccionando desde otra herida. Y entonces por eso es importante observar tu lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, ¿ya? Y entender entonces todo el tiempo qué es lo que estoy sintiendo. Fíjense, volvemos al sentir. Todo nuestro trabajo aquí en el Círculo del Agua siempre nos lleva a que tú vayas a observar lo que estás sintiendo, porque allí hay una verdad indiscutible para ti. O sea, tú no te puedes mentir, quizás le puedes mentir a los demás. Sí, no, estoy súper bien. Pero no te puedes mentir a ti mismo de cómo estás en tu interior, de qué es lo que realmente estás sintiendo. Entonces quizás eh, aparento como que está todo bien y todo está fluyendo, excelente, pero una parte de ti en tu interior se está sintiendo rechazada.
Y, y bueno, es normal que te pueda ocurrir. Lo que no es saludable es negarlo. Lo que es saludable es enfrentarlo para poder trascender esa situación. Entonces, eh, el rechazo no es simple, no es fácil. ¿Les parece si les leo brevemente el listado de características para que las podamos comentar? ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Igual se las dejé a todos en nuestro grupo privado de WhatsApp para que los que no están aquí en esta reunión también puedan hacer esa revisión. Bueno, ¿cuántas de estas características tengo o en qué situaciones reacciono de esta manera? Ah, lo que iba a decir sobre el cuerpo físico es que a veces, por ejemplo, me pasa a mí, mi cuerpo es bastante estable, yo no tengo grandes cambios en la forma de mi cuerpo o en el peso. Yo ya llevo un montón de años en torno a los 50 kilos, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero muy, muy estable. Sin embargo, fíjense que en ese momento de la campaña publicitaria en que yo tuve que empezar a hacer las llamadas de teléfono, mi cuerpo hizo así, se chupó, se contrajo, ya que es una característica del cuerpo físico del huidizo, que de alguna manera quiere como desaparecer. Entonces el cuerpo es más bien estrecho, delgado, contraído, es otra palabra que usa la escritora. Incluso la escritora menciona otra cosa con relación al cuerpo físico, que de repente quizás todo tu cuerpo está súper, ya, no tiene esta característica, sin embargo, una parte de tu cuerpo refleja esa situación. Por ejemplo, yo he visto personas que todo el cuerpo es como muy armónico y cuando llegamos a las pantorrillas tiene unas pantorrillitas así, flaquitas. Entonces, la herida del rechazo en el caso de esa persona se está reflejando en esa parte del cuerpo que tiene menos, que ocupa menos espacio, menos volumen y que la tiene como restringida, contraída o notoriamente más pequeña. Bueno, si nos topamos con alguien que nace con cierta deformidad de cualquier parte de su cuerpo, claramente esa es un alma que viene a sanar la herida del rechazo. Bien, entonces, les leo ahora las características. No las anoté todas, en el libro están muy, muy descritas y hay muchas más, como que anoté las principales, digamos. Entonces, ¿cómo reconocemos la herida del rechazo? Se siente rechazado en su interior. Tiene duda de su derecho a existir. La genera el progenitor del mismo sexo. La genera en los primeros años de vida o incluso desde el embarazo. Desde el embarazo, por ejemplo, cuando uno de los padres quería que el hijo fuera de otro sexo. Ya estamos experimentando la herida del rechazo. Para evitar sufrir, desarrolla la máscara del huidizo. Todo el cuerpo o una parte de él quiere desaparecer. El cuerpo se ve estrecho, restringido, fragmentado o incompleto. El rostro y los ojos son pequeños y la mirada está vacía, no está. Simula desaparecer, no estar presente o no ser visible. Intenta no ocupar mucho lugar. Su reacción es la de huir. De niño, vive en un mundo imaginario. Tiende a jugar solo. La madre tiende a protegerlo, por lo tanto, para él ser amado es sentirse sofocado. El adulto rechazará o huirá de quien le ame. Es desapegado de lo material. Cree que la sexualidad interfiere con la espiritualidad.
El huidizo se considera nulo, sin valor. En su lenguaje suele usar palabras como inexistente, desaparecer, nulo y pánico. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia todo el tiempo decía, ay, trágame tierra. Era obvio que quería desaparecer. Ok. Tiene pocos amigos. En general habla poco. Claramente esa característica yo no la tengo. Yo tengo otras, pero esa no. Ok. Desarrolla problemas cutáneos. Eh, no se siente aceptado ni acogido. Cree que todo lo que le sucede es culpa de los demás. Busca siempre la perfección. El temor es su, o sea, el temor más grande que siente es el pánico. Y cuando entra en pánico se paraliza. Siempre justifica sus huidas. Se siente rechazado, rechaza a otros y se rechaza. Pierde la memoria en ciertas situaciones. Prefiere siempre comer porciones pequeñas. Ya en el caso extremo llega a desarrollar anorexia. Prefiere en general lo azucarado. Pasa por fases de amor y fases de odio. Tiene dificultades sexuales. Y aquí puse una nota que me pareció interesante que destaca la autora del libro. Dice, el progenitor del mismo sexo nos enseña a amar, amarnos y dar amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Bien, cuéntenme, ¿qué les pasa con esta lista? Eh, Anita, ¿es primera vez que tú estás escuchando esto? ¿Qué tan identificada te sientes con esta lista? Eh, Tienes que hablar un poquito más fuerte, corazón, porque apenas te oigo. oh, a ver, es que hay viento. Pero ahí se te escucha un poco mejor. Ah, bueno, me puse al otro lado. Bueno, yo no me identifico con muchas cosas de la lista, ya me identifico con la imagen, como que me veo así, me estoy viendo como esa imagen. Eh, Me identifico bueno, con algunas cosas de la lista. Eso de la madre y el padre que dice al final. Después de la llamada que tuvimos el otro día, he hablado con mi familia, con mis papás, y bueno, me han contado unas cosas ahí, cosas que me fueron como cayendo, que entendí todo por qué mis problemas de rechazo y rechazo con mi pareja, o sea, yo no querer que me pase sentir eso, pero que salía eso. ¿Y eh, con tu pareja y no te nada, pasó que te sentiste rechazada en ese como conflicto? así. Y es lo que había contado la otra vez, de las cosas que se sentía, que no quería sentir, y él me decía que cada vez que quería acercarse a mí, sentía un rechazo, o sea, como que yo lo, lo- lo estaba todo el tiempo, estaba protegiendo de él, no lo dejaba llegar a mí, no me dejaba dar amor, no me dejaba querer. Y yo no quería eso, pero inconscientemente me salía. Y tuve una conversación con mi familia y bueno, mi papá me contó que cuando yo era chica, que yo era siempre fui muy cariñosa, muy demostrativa. Él llegaba de trabajar y yo quería ir a abrazarlo y él me sacaba, no quería. Y eso, bueno, es un reflejo de lo que me estaba pasando ahora. O sea, es muy loco que cosas de chicos se te presenten ahora.
O sea, sé que no es culpa de ellos porque es como que él también hacía esas cosas inconscientemente o porque estaba enojado con la vida, qué sé yo, y bueno, eh, descargan con quien tienen en casa. Me escucho bien? Más o menos. Eh, ¿Acá me escucho mejor? Bueno, yo no la había escuchado a ustedes. No, no, me lo voy a poner porque no las escucho si ustedes me hablan. Bueno, y otras cosas que me habían dicho, porque cuando era chica mi mamá, y de los dos lados, como que está ese problema de rechazo, o no sé si es problema o dificultad, qué sé yo, pero que que se presente en tu vida adulta o es como, ¿a qué miedo? Bueno, eso. O sea, algo hay de herida de rechazo porque tu cuerpo cumple un poco con esas características. Bien, es normal que a veces no nos sintamos identificados con la herida y por eso es la invitación de observar, para que como que podamos ver de qué manera opera la herida. O quizás ya lograste desactivarla y ya no actúa en ti. Bueno, esperemos que sea, que así sea. Esperemos eso. Quería preguntarle a María Paz, ya que se tiene que ir pronto. Corazón, ¿cómo te hace sentir esta lista que acabo de leer? ¿Se siente usted identificada con algunas cosas? Hay algunas cosas que sí y por ahí otras que no. Em, con esto que contaba Ana, que hablaba con los padres y eso, yo me acuerdo que de chica mi vieja siempre los contaba y demás, que mi viejo no quería saber nada con nosotros, como que siempre le decía, sacámelo, no sé qué, y medio como que mi vieja era la que estaba más cerca o eso. Eh, Nada, y veo que ahora que él está enfermo y necesita ayuda, soy yo la que tiene ese rechazo, que no quiero saber nada. Y, y mi vieja en un punto, con esto que de chico estuvo un montón, ahora que está grande no quiere saber nada con nadie, entonces medio como que se lo hizo fue a la mierda. Y, y nada, yo creo que está bueno siempre como revisar y ver cómo está uno, cuándo se da lugar, cuándo se acerca a las personas. Eh, Creo que cuando sos chico por ahí no tenés tantas herramientas para darte cuenta o para resolver, ahora que uno por ahí es adulto tiene más herramientas para percibir o ver qué pasa y con esto de irse o de quedarse quieto o de reaccionar o de ver cómo está para ver cómo es uno con los otros también. Eso. Muchas gracias, Paz. Oye, llegó la Vero. Mira, mira, cómo estamos aquí ahora casi todos los países. Hola, Vero. Tenemos a, Hola, hola. tenemos a Argentina, a Brasil, ahora acaba de llegar México y aquí Chile presente.
Berito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias. Igual. Oiga, corazón, ¿usted alcanzó a echarle un vistacito a la lista del tema de hoy? Sí, Sí, ok. ¿Y qué te pareció? no, pues casi todo. O sea, si acaso uno o dos, nada más no, pero estoy en todo. Bien, me gusta Sí, saber. lo sé, también me dio risa porque pues no me había percatado de eso. Bienvenida al club. Gracias. Gracias. Bueno, Vero, te cuento que la buena noticia es que cuando nos damos cuenta de que tenemos estas características y cuando empezamos a aceptar que sí, me pasan A algunas de usted. estas cosas, es cuando podemos empezar a sanarlas. Así que es una gran oportunidad el darse cuenta. ¿Y estás bien? Sí, 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 gracias. ya. Veo que te lo tomas con risa, con buen humor, no te puso triste. No, Ya, no, porque bueno, estoy en ese proceso de autoconocerme y esto lo desconocía, pero sí, totalmente, sí. ya, bien. Muchas gracias, Perito. ¿No? ¿Quieres tú comentar algo en relación a la lista? Se cortó un cachito, ¿yo ¿Perdón? Sí, o Vero? todo bien, Berito. ¿Quieres agregar algo más o le damos la palabra a Vicky? No, a Vicky. Ya, bien. Gracias, Vero. Gracias. Bueno, yo estoy como Vero, como que solo una o dos me pareció que no y no estoy segura. Pero hasta me llegó el recuerdo que mis abuelos, por parte de mi papá, deseaban fervientemente nietos varones. Eh, y yo creo que si bien mi papá nunca lo mencionó, quizás pudieron llegar a influir un toque. De todas formas, nunca sentí rechazo de parte de él, todo lo contrario. Además, siendo la menor de tres y en la circunstancia en la que llegué, en la que, digamos, casi se muere, era como bienvenida a la vida, no sé, una cosa así. Em, pero me choqueó eso también como, como un dato, no, quizás no menor. Eh, pero después, esta idea de desaparecer, siempre quería la capa de la invisibilidad como superpoder. Eh, no hablar, y cuando yo digo no hablar es cero palabras, al punto que de niña era como, "Ay, ahí viene la mudita", porque mis dos hermanas eran dos loros y yo era la muda, no solo por comparación, sino porque era muy llamativo, digamos, o sea, como saludar. O sea, no quería ni esbozar un hola, incluso de adulta. A mí lo que más me gusta es la pizza y el helado, y por ahí alguien me decía, ¿por qué no llamas y pedimos un helado? Y era como, no, si llamo tengo que hablar con un extraño, no quería pasar por eso, a pesar de que lo que llegaba después era el helado. O sea, eso para mí era como muy grave. Realmente había algo profundo ahí. O cuando existía el teléfono de línea y me mandaban a atender, era un suplicio. O sea, era algo por lo que no quería pasar. Y la sensación de rechazo, porque, bueno, le encuentro todo el sentido
con respecto a esto que mencionamos de como de querer desaparecer, está basado en la sensación de si aparezco y soy vista, está mal. O sea, cualquier Es cosa que rechazada. diga, claro, cualquier cosa que diga o haga va a estar mal. Y por otro lado, por supuesto que no de manera consciente, pero como también menciona lo de el rechazo puede estar incluso en el embarazo, si bien siento que fue súper programado y elegido la concepción, porque de hecho después de mí habían programado tener un bebé al año siguiente. Lo cierto es que con el tema del accidente y con lo grave que fue, o sea, en mi familia pasó que cuando yo estaba dentro del vientre de mi madre a los 8 meses, mi papá tiene un accidente de auto junto con su suegra, es decir, la mamá de mi mamá. Accidente en el cual casi los dos pierden la vida, se metieron debajo de un camión de la basura. Ninguno murió, pero a raíz de eso mi abuela quedó en silla de ruedas de por vida y estuvo en coma más de un mes, o sea, se tuvo que ocupar de eso mi mamá, claramente. Entonces, yo calculo que me daría la teta, pero mirando para todos lados. O sea, yo sé que me dio la teta, pero estaba en otra, con justa razón. Más que el susto que tuvo, yo siento y sentí mucho esa sobreprotección, esa sensación de asfixia. Alguna vez incluso hice un ejercicio de como estar dentro del vientre de mi madre y sentía que no había lugar. Sentía súper comprimido el vientre, cosa que es medio imposible, porque uno se supone que flota ahí adentro, y yo sentía esa asfixia. Eh, y ese cuidado, bueno, de hecho casi, o sea, la mandaron a hacer reposo absoluto porque casi nazco antes de tiempo, etcétera. Bueno, miles de detalles que, bueno, no vienen al caso, pero digo, muchas cosas del listado eh, reviven o refrescan, esto sí, esto sí, esto sí. A lo loco que para mí, si vos me preguntabas cuál creía que tenía, yo creía que tenía la del abandono. Un poco, hasta incluso decía, bueno, como mi mamá estuvo atenta a otro asunto, quizás yo me sentía abandonada, por supuesto que sin echarle la culpa, pero, o sea, entendiéndolo, pero nada, la quita de atención, quizás. Eso. Y no sé, debe haber un millón más, pero no me acuerdo. Sí, pero mira, la vez pasada hablé yo sobre mi nacimiento y cómo eso impactó, generó en mi caso, ¿cierto? Herida. En ti hay una historia diferente, pero también ahí hay una importante marca en todo ese primer periodo de vida de cómo se gesta la herida. Y digo, me soplan por interno, pero en realidad no es que me estén hablando, sino que me viene esta sensación, como que los maestros me dicen, bueno, hablen sobre la huida, sobre la máscara, sobre el mecanismo que tenemos cuando se activa nuestra herida del rechazo, porque no necesariamente estás todo el tiempo en la herida del rechazo, pero sí observa que tienes momentos en donde tiendes a huir. ¿No les ha pasado de repente de estar en un lugar y sentir que te quieres ir? ¿Les ha pasado, Anita? ¿Te ha pasado que te quieres ir? Sí, ¿cierto?